Hola, buenas tardes. Antes de agradecerle a Felisa y a las personas que han organizado el acto, comparto con vosotras y con vosotros que lo vamos a desarrollar a través de vuestras preguntas. Es decir, que más que yo dar aquí una charla y después, si acaso, abrir un coloquio, vamos a compartir este encuentro con las preguntas que queréis realizar, sobre lo que os dé la gana. Y en función de esto, vamos a ir desarrollando un encuentro que tendrá una duración de 1 hora y media, poco más o menos, para terminar sobre las 9. Muchas gracias, Felisa, muchas gracias al Ayuntamiento de Alnalcollar, como ya ha comentado, a la magnífica Biblioteca Pública de Alnalcollar, que tiene todos los años la iniciativa de organizar la Feria del Libro, que no se corresponde con el formato habitual, en el sentido de que dura prácticamente un mes de actividades, encuentros y cosas muy hermosas. Y también un saludo muy fuerte para mis hermanas de Alnalcollar, para Felisa, para Rosy, para María José, para Espe, para Carmen Mari, personas que llevo en el corazón siempre y que me han ayudado mucho en mi camino y en el proceso de despertar y de descubrimiento de lo que es y de lo que somos. Así que, si os parece, ¿quién rompe el fuego? Venga, ¿quién plantea la primera cuestión? Siempre la más difícil, la más difícil. Bueno, venga. Venga, Felisa. A mí hay un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, y es el hecho de que estamos preparados para la vida, para celebrar la vida, pero no acabamos de entender bien lo que significa la muerte. Entonces es como que cuando llega la muerte es algo tan trágico que todo se vuelve dolor, sufrimiento, y bueno, yo lo hablo por mí misma, que es que tuve un sufrimiento durante 24 años y tenía 23 cuando murió mi abuela. Entonces fue algo que duró muchísimo, muchísimo en el tiempo. Tuvo que pasar todo ese tiempo para que eso se liberara, ¿no? Ahora ya lo veo de forma distinta, ya afortunadamente lo veo de forma distinta y ya lo puedo hablar, ¿no? Hubo todos esos años en los que no podía hablar del tema absolutamente nada. ¿Tú qué es lo que nos aporta en ese tema para que lo veamos cada vez más fácil y para que no sea tan difícil el enfrentarnos a ese tema cuando precisamente nuestros seres queridos pues tienen que partir en algún momento de nuestra vida y nos va a tocar directamente? Por favor, Emilio, no sé, yo lo oigo bien porque estoy aquí al principio, pero o la persona que pregunta tiene micro o tú repites la pregunta. Yo ahora repito la pregunta. Eso es. Y además pensando no solamente en vosotras y en vosotros, sino en las personas que vean el vídeo, Claro. que la voz de Felisa o de cualquier persona que intervenga le va a llegar regular. Y lo hago con mucho gusto, además. Lo que plantea Felisa es algo que yo creo que le ocurre a muchísima gente, ¿no? Y es que cuando se está ante la muerte se produce una especie de convulsión. Ella hablaba del caso de su abuela, su experiencia con relación a su abuela, y cómo después, con el tiempo, ha ido comprendiendo y entendiendo cosas. Pero eso no quita para que en ese momento ella lo viviera pues con turbulencias y con la gran pregunta, ¿no?, de el significado real que eso tiene. Lo primero a compartir quizás es lo que todos sabemos, y es que vivimos en una sociedad que, por muchos motivos, porque hay mucho miedo, esa es la razón de fondo, la muerte se intenta aparcar, se intenta ocultar, como si la muerte no existiera. Se vive el día a día como si no hubiera muerte. Y la razón de eso es muy sencillo, es que se le tiene mucho miedo. Se le tiene miedo a la muerte. Y lo que a mí me gusta también resaltar, al tenerle miedo a la muerte, aunque no nos demos cuenta, aunque sea inconscientemente, se le tiene miedo a la vida. Porque alguien que teme a la muerte, teme a la vida. Por más que se esconda, la muerte está aquí, está en nuestro entorno particular, en nuestro entorno de los seres queridos, en nuestro entorno cercano. Y cuando a la muerte se le tiene miedo, finalmente también vamos por la vida con miedo a que ocurra eso, a nosotros o a la gente a la que queremos. Y vamos por la vida con miedo, como si la vida fuera una especie de francotirador que nos puede dar a nosotros o a nuestros seres queridos un tiro en cualquier momento. Y vamos con miedo. Y claro, al tener miedo a la vida, no se confía en ella, que es uno de los problemas que tienen los seres humanos, la falta de confianza en la vida.
la falta de entender, como un entendimiento profundo de que todo tiene su sentido, de que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene su porqué y su para qué, que no hay casualidades, que todo tiene ese porqué y para qué, ese sentido profundo, que todo encaja. Y eso, cuando no se confía en la vida, no se ve. Y al no confiar en la vida no hay aceptación, la vida se llena de quejas, y las quejas nos llevan a la inquietud, al desasosiego, al sufrimiento, a las preocupaciones. Pues bien, el contemplar la muerte cara a cara contribuye a eliminar miedos. Es una forma importante de recuperar la confianza en la vida. ¿Y por qué hay que mirar a la muerte cara a cara, sin ocultarla como hacemos o como hace la sociedad actual? Pues sencillamente porque la muerte, por más que nos parezca extraño en nuestra forma de vida cotidiana, la muerte forma parte de la vida. Es más, la muerte, lo sabe perfectamente Felisa, y me limito a remarcar lo que ella sabe, la muerte no es sino una puerta. Ya está. Es una puerta entre una habitación de la vida y otra habitación de la vida. Punto. No es más, ni menos. Ese es el significado de lo que denominamos muerte. Y eso sí, al pasar esa puerta hay que tener en cuenta, porque es muy importante, dos cosas. En primer lugar, que nosotros seguimos siendo lo que somos. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que ya no tenemos un cuerpo. Lo que yo llamo, para entenderme conmigo mismo, el coche. Ya no tenemos el coche que hemos utilizado para vivir esta vida física, esta experiencia humana. Ya no hay coche. Estamos nosotros. Lo que a mí me gusta denominar, siguiendo este símil, el conductor. El conductor que está en vosotros y que está en mí, el conductor que realmente somos, que ha encarnado para vivenciar la experiencia humana y que para eso utiliza un coche, un yo físico, mental y emocional, el que en la apariencia veis en mí, en el que mirando a vosotros y a vosotras yo veo en vosotros y en vosotras, pero dentro de eso hay otra cosa. Dentro de eso está el conductor. Y ese conductor, cuando se produce lo que denominamos muerte, sigue vivo. Radicalmente vivo, absolutamente vivo, con la única diferencia de que ya no está dentro del coche. Es como cuando nuestro coche se estropea, el coche que utilizamos en nuestra vida cotidiana, el vehículo, el utilitario, se estropea y lo llevamos a la chatarrería. Pues bien, el coche va a la chatarrería, pero tú sigues vivo. Ni vosotros ni yo hemos conocido a nadie que cuando se le estropea el coche y hay que llevarlo ya porque no tiene arreglo a la chatarrería, él vaya camino del cementerio. No, sería una locura, ¿verdad? Que el coche vaya a la chatarrería no significa que yo me vaya al cementerio para que me entierren o para que me quemen. Son cosas distintas. Una cosa es el coche, otra cosa soy yo. Pues bien, en lo que denominamos muerte ocurre exactamente lo mismo. El coche es el que finiquita sus días, pero lo que realmente somos, no. Lo que realmente somos sigue vivo, radicalmente vivo. Y por tanto, la muerte no es sino una puerta que se abre para pasar de una habitación de la vida, el plano físico, el plano material, este mundo que nos rodea, a otro plano, a otra habitación de la vida, que es el plano de luz. Esto es lo primero a resaltar al hilo de lo que ha planteado Felisa. Y lo segundo, sobre lo que nos podemos extender esta tarde en la medida que consideréis oportuno, lo segundo es que recordemos que desde la habitación de la vida física a la habitación del plano de luz no se pasa directamente, sino que hay una especie de estado intermedio. Es como si entre la gran habitación de la vida física y la enorme habitación del plano de luz, como si hubiera una habitación intermedia por la que hay que pasar. Por ejemplo, el denominado libro tibetano de los muertos no se titula así. La traducción que se ha hecho del título es una traducción comercial, porque realmente el libro es el libro del bardo, el libro del estado intermedio. ¿Qué es eso del estado intermedio? Pues bien, recordar en cuántas leyendas y en cuántos cuentos antiguos se habla, por ejemplo, del símil del barquero, que es una metáfora, pero es una metáfora muy ilustrativa. No sé, por ejemplo, en la antigua Grecia se tenía la creencia, en la antigua Grecia y en otras muchas culturas,
pero en la Grecia clásica se tenía la creencia de que la persona que moría físicamente, para ir al cielo, para ir al otro plano, tenía que atravesar un río, y ese río lo atravesaba en una barca, y había que pagarle una moneda al barquero, y cuando una persona fallecía, debajo de la lengua se le metía la moneda para que se la pagara al barquero. Eso es una metáfora que lo que nos indica es una gran realidad. No es que haya un río, que no hay un río, no es que haya un barquero, que no hay un barquero, pero sí hay un estado intermedio, sí hay algo que hay que transitar, sí hay un río, que no es río, que hay que pasar por él. Ese es el tránsito. En el libro que he escrito y que he traído a esta feria del libro, tiene como título precisamente El tránsito. Y lo que se analiza en el texto es lo que podríamos denominar el pretránsito. ¿Qué vives aquí en los momentos previos, en las horas o en los días previos a morir físicamente e iniciar el tránsito? Por tanto, las experiencias pretránsito, antes del tránsito. En segundo lugar, las experiencias que se viven en el tránsito al atravesar esa habitación, ese estado intermedio. Y por último, las experiencias que se viven en el posttránsito, es decir, cuando ya estás en el plano de luz. Y en el caso del tránsito, es muy simple, enormemente simple, y a su vez puede ser, entre comillas, enormemente complejo, pero de forma natural es muy simple y muy sencillo. Cuando uno desencarna, para pasar eso que metafóricamente es un río, para pasar por esa habitación intermedia que te lleva de la habitación física a la habitación del plano de luz, para hacer ese recorrido, lo único que hay que hacer es darte cuenta que has fallecido. Fijaros qué tontería, darte cuenta. Y en segundo lugar, aceptarlo. Darte cuenta y aceptarlo. En cuanto que te das cuenta y lo aceptas, inmediatamente se producen dos cosas. Tu vida física, la que has dejado atrás, la recuerda íntegramente. Todo lo que ha sido tu circunstancia, tus situaciones, todo lo que ha sido la vida física que has dejado atrás, la recuerda por completo, en un instante, como en un flash. Y al recordarla, te das cuenta de que todo es paz. Cosa que cuando estamos aquí, muchas veces olvidamos. Te das cuenta de que todo lo que has vivido tiene su sentido profundo. Te das cuenta, por ejemplo, de que no ha habido errores, de que no ha habido equivocaciones. Simplemente en cada momento de tu vida hiciste lo que correspondía que hicieras en función de cómo tú veías en ese momento la vida. Lo que yo llamo el estado de conciencia. La forma que tiene de ver tu vida, la vida de los demás, el mundo, las cosas, la vida, la muerte, la divinidad. Toda esa visión, toda esa percepción es el estado de conciencia que cada persona tiene y que va evolucionando a lo largo de la vida por la vía de las experiencias. Pues bien, en cada momento de tu vida tú haces lo que corresponde en función del estado de conciencia que tienes en ese momento. Y cuando estás en el tránsito eso lo ves, te das cuenta, y eso te aporta una enorme paz. E igualmente ves y te das cuenta que estás acompañado, que en el tránsito no estás solo, que han venido como a recogerte figuras de luz, porque ahí ya no hay formas físicas, figuras de luz, que desde el plano de luz, yo digo de broma que en el plano de luz están muy bien educados y salen a recogernos. ¿Quiénes son? Pues los conductores, permitidme que siga con el símil, que en nuestra vida física fueron seres queridos. Padre, madre, parejas, hijos, hijas, hermanos, salen a recogernos. Y en esa compañía atravesamos el túnel de luz, salimos del tránsito y entramos en la habitación de la luz, en la habitación del plano de luz. Y los únicos requisitos son darte cuenta y aceptarlo. La inmensa mayoría de las personas que desencarnan se dan cuenta y lo aceptan. La inmensa mayoría. Eso sí, hay personas que, por estar muy apegadas a lo físico, muy apegadas a lo material, personas, por ejemplo, que por la dinámica de vida nunca se han planteado lo que denominamos muerte aquí, cuando se produce eso que aquí denominamos muerte, se quedan como desconcertados. Hay también casos. A mí me gusta, para no alargarme mucho, aconsejar una película que posiblemente muchos de los presentes habéis visto, El sexto sentido.
Una película protagonizada por Bruce Willis, que fue el que abatió el récord de taquilla en la historia en el momento en el que salió, a finales de los años 90, y en El sexto sentido se narra muy bien la peripecia de alguien que desencarna y no se da cuenta que ha muerto. No se da cuenta. Y la película lo pone muy bien de manifiesto. Puede parecer extraño, ¿verdad? Vamos a ver, si te has muerto, ¿cómo es que no te das cuenta? Bueno, pues Bruce Willis interpreta a un psicólogo que ha muerto y no se da cuenta que ha muerto. Está en relación con un niño de 8 años, Malcolm, que tiene un don, y es que ve a muertos. Malcolm tiene la capacidad que tiene mucha gente, os aseguro que es un don que tiene muchísima gente, de que ve a personas que están, a desencarnados que están en el tránsito. Y Malcolm con sus 8 añitos tiene ese don, pero Malcolm con su edad lo lleva muy mal, tiene mucho miedo, lo pasa fatal, y Bruce Willis le está dando atención psicológica, y Bruce Willis está totalmente convencido de que Malcolm está trastornado, el chaval, de que es pura fantasía, de que son alucinaciones, e intenta curarlo. Claro, conforme va avanzando la película, poco a poco, Bruce Willis se va dando cuenta de la realidad. Y la realidad es que no, que Malcolm no está loco, que Malcolm efectivamente ve a muertos. Y que precisamente por eso lo ve a él, porque él está muerto. Y cuando Bruce Willis lo ve, se da cuenta, lo acepta. Que a veces cuando los desencarnados se dan cuenta, no lo aceptan. Pero Bruce Willis lo acepta. Y con su esposa tiene una despedida muy hermosa. Durante toda la película él ha estado convencido de que está vivo. Y ante la circunstancia de que su mujer, por ejemplo, no le habla, ¿cómo le va a hablar si está muerto? Y ella no tiene el don que tiene Malcolm, no lo ve, con lo cual no le habla. Bueno, pues el desencarnado que no se da cuenta que ha muerto, se inventa excusas que cree verdaderas de esta situación tan extraña. Y en el caso de Bruce Willis, la excusa que él se inventa es que como tiene mucho trabajo, está poco tiempo en casa y su mujer está muy enfadada con él. Y que como está muy enfadada, por eso no le habla. Y como está muy enfadada es por lo que ha recogido todas las fotografías que había en la casa y todos sus objetos personales y lo ha metido en el desván. Él no se le puede pasar por la cabeza que lo que le está pasando a la mujer es que no habla con él porque no lo ve, y que si ha recogido todo lo que había en la casa es porque tiene mucho dolor por el fallecimiento de su esposo y no quiere que le asalten recuerdos en cada esquina de la casa, y que por eso ha metido todo en un desván. Él no, la interpretación que da es que simple y llanamente la mujer está muy enfadada con él. Solo al final de la película se da cuenta. En el tránsito, los que al principio no se dan cuenta que han desencarnado, terminan dándose cuenta, porque la realidad se impone, antes o después te tienes que dar cuenta que estás fallecido. Y aunque tú quieras seguir moviéndote por aquí, antes o después te das cuenta de que la gente no te responde, de que la gente no te ve, de que la vida ya no es como antes era, por mucho que tú te empeñes. Y a partir de ahí, como decía anteriormente, puede ser que lo aceptes o que no lo aceptes. Bruce Willis lo acepta. Y siguiendo el consejo de Malcolm, del niño, se despide de su esposa, que es el final de la película. Para ello utiliza los sueños. Como la gente normalmente está cerrada a esto, los que han desencarnado tienen difícil la comunicación con nosotros, porque como yo digo, tenemos el móvil apagado, no lo tenemos encendido para que nos llamen, no tenemos que llamar nosotros, son ellos los que llaman, pero hay que tenerlo encendido. Sin embargo, mentalmente cerramos el móvil, decimos, esto es imposible, o esto son locuras de las que está hablando Emilio. Entonces nos cerramos, nos autolimitamos mentalmente. Y Malcolm, que con sus 8 añitos sabe esto, le aconseja a Bruce Willis que le hable a la mujer en sueños. Que cuando su señora está dormida, que le hable al oído. Y él lo hace así, él se despide con una despedida muy hermosa, susurrándole a su mujer lo mucho que la quiere y que simple y llanamente ya va a pasar al plano de luz. Y cuando eso sucede, suele pasar que el que está dormido no se da cuenta, y que cuando se despierta por la mañana no recuerda que su ser querido le ha estado diciendo algo al oído y que se ha estado despidiendo de él o de ella, pero hay algo dentro que ha cambiado. Es como si ya se empezara a percibir el fallecimiento del ser querido de una forma distinta. Tú no sabes muy bien por qué ha sido, pero se ha debido
a que es que ese ser querido ya ha comunicado contigo y te ha trasladado el hecho de que está bien, de que está en paz, de que está en armonía y de que está en un estado que es un estado lleno de gloria y lleno de paz. Y eso tranquiliza entonces a la persona que está aquí. Bruce Willis se da cuenta y lo acepta, pero también puede darse la circunstancia de que nos demos cuenta y no lo aceptemos. No es la mayoría, pero también sucede eso. ¿Por qué no aceptamos o por qué hay desencarnados que no aceptan el haberse muerto cuando se dan cuenta? Pues porque hay cosas que lo atan. Imaginaros una cometa, de esta que soltamos al viento. Imaginaros una cometa de esta que soltamos en el campo, de esta que soltamos en la playa. La cometa vuela, ¿verdad? Coge aire y se va para arriba. Pero hay algo que lo ata. Hay una cuerda que está atando a la cometa. La cometa ya está volando. El desencarnado ya está volando. Y todo naturalmente lo impulsa hacia la habitación de la luz. Está en el tránsito y todo lo impulsa hacia el plano de luz. Pero hay una cuerda que lo está reteniendo en el plano físico. Esa cuerda puede ser de dos grandes tipos, los apegos y los miedos. Los apegos y los miedos. Los apegos son apegos de placer y muy especialmente apegos de sufrimiento. Sensación que tiene el desencarnado de haberse equivocado. Hasta la vida no se ve, la vida que has dejado atrás no la ves hasta que no aceptas. Y estos desencarnados aún no han aceptado, con lo cual no han visto su vida y han comprendido de que todo encaja y que por tanto hay que relajarse muchísimo. Ellos viven todavía en la tensión de creer que en la vida han hecho cosas mal, que se han equivocado, que han podido dañar a gente, o que precisamente por haber desencarnado han dejado a personas solas, a familia, a hijos, a esposas, y eso lo llevan fatal, y eso lo atenaza, y le impide a esa cometa, es la cuerda que impide a esa cometa el seguir su camino, el seguir su proceso. Y la otra gran cuerda es el miedo, un miedo que es una fantasía, pero claro, en el estado de conciencia de cada uno hay gente que se lo cree. Me refiero al miedo a ser juzgado, el miedo a ser juzgado. El juicio no existe. No hay juicio en la creación. No hay nada que juzgue. Si todo tiene su porqué y su para qué, si todo encaja, si todo es amor, no hay nadie que juzgue a nadie. Hay una comprensión absoluta de los procesos de cada uno. Es uno con uno mismo, es cada uno consigo mismo. No hay nadie que te juzgue exteriormente. Pero sin embargo hay personas que aquí, mientras que están en la vida física, se han creído que te juzgan y temen que cuando van hacia el plano de luz, alguien o algo le haga una especie de examen. No sé, el símil aquí de San Pedro con la libreta, de que esté San Pedro en la puerta del cielo con la libreta para decir, antes de entrar ven para acá, que vamos a echar aquí cuentas, que has hecho bien, que has hecho mal. Y hay gente que le tiene tanto miedo a eso, tiene miedo al castigo, y debido a ese miedo precisamente no quieren ir hacia el plano de luz. Esa es la cuerda que retiene a la cometa. En el libro tibetano de los muertos le llaman el viejo de la balanza. Alguien que va a poner una balanza con tus obras buenas, tus obras malas, y a partir de ahí te juzga. Y como este libro dice muy bien, lo que hay que hacer es reírse de eso, eso es una fantasía. Pero claro, al que se cree que es verdad, ese miedo le puede impedir que haga su tránsito naturalmente, armoniosamente, hacia el plano de luz. Por tanto, miedo a la muerte, ninguno. La inmensa mayoría de los seres humanos al desencarnar se dan cuenta que han desencarnado, ven su cuerpo ahí y tú que sigues vivo aquí, y lo aceptan. Y algo muy importante, y con eso doy paso a las dos preguntas, a las dos personas que han levantado la mano. Cuando hablamos de conexión desde el otro plano con este plano, esa conexión no solamente se produce en el tránsito, sino que también se produce en el plano de luz. Mirad, hay gente, no en mi caso, que tiene el don de comunicar con gente que está en tránsito. Más específicamente, de comunicar, de contactar con gente que está en el tránsito y que se han quedado pilladas, que están ahí, que no son capaces de seguir avanzando hacia el plano de luz. Y en algunos casos, o en bastantes casos, lo que argumentan los que están en el tránsito es que no quieren ir al plano de luz
porque no quieren perder el contacto con sus seres queridos. Tienen un sentimiento de que han dejado mucho dolor atrás. El dolor al que antes me refería, de su pareja, de sus hijos, y eso hace que se resistan. Y a estas personas que tienen el don de ver a estos desencarnados, le dicen algo que es muy sencillo y que es una gran verdad. Termina el tránsito, conclúyelo. No tengan miedo. No creas que de esa forma ya no vas a poder contactar con tus seres queridos, porque desde el plano de luz se contacta con los seres queridos con más potencia que en el tránsito. Con más potencia que en el tránsito. Eso sí, de una forma radicalmente distinta. Cuando una persona se queda, vamos a decirlo así coloquialmente, pillada en el tránsito, intente interactuar con el mundo físico. Esa cuerda que la ata hace que quiera seguir conectando con el mundo físico. Y al querer seguir conectando con el mundo físico, sus habilidades, las habilidades que va desarrollando para conectar con el mundo físico, entran dentro de muchos de los fenómenos que nos narra la parapsicología. Mueven objetos, encienden y apagan luces, y su presencia es una presencia fría. Cuando alguien tiene al lado, aunque no lo vea, aunque no tenga el don de verlo, cuando alguien tiene al lado un desencarnado que está en el tránsito, siente frío y siente como desasosiego. Es como una corriente de viento que entra en la habitación rara, con la que no estás a gusto. Sin embargo, cuando el contacto se hace con nosotros desde desencarnados que ya están en el plano de luz, el contacto es radicalmente distinto. El contacto está lleno de amor. Lo que sentimos a veces es que hay una especie de energía que nos rodea, y esa energía es de amor. A veces sentimos como una mano que se posa en el hombro, o a veces sentimos un aroma, un determinado olor que impregna la habitación, que impregna el coche. Esas son manifestaciones para aquellos que no podemos verlo, manifestaciones, pero insisto, lleno de elementos cálidos, de abrazo, de amor, de ternura, de armonía, y eso se produce desde el plano de luz. Con lo que en el plano de luz no concluye ni mucho menos la conexión con este mundo, pero es una conexión en armonía, es una conexión en paz. En el tránsito, sin embargo, está lleno de desasosiego, porque mientras que se está en el tránsito hay muchas turbulencias, hay muchas tensiones. Cuando tú quieras. Yo quería preguntar, que creo que ya me ha quedado claro, pero cuando te dice un ser de luz, te dice que ya se ha llevado mucho tiempo perdido y que su decisión es quedarse, ¿qué es lo que le pasa? ¿Que todavía no lo ha aceptado o que ha decidido quedarse y ya está? Sí, lo que se plantea es, volvemos a los desencarnados que están en el tránsito y que por las cuerdas, por estas ataduras a las que yo he hecho referencia, no terminan de concluir el tránsito. Ahí vamos a decir, lo frecuente es que, aunque estés un tiempo, que puede ser largo, antes o después te das cuenta y lo aceptas. Insisto, lo que le pasa a Bruce Willis en cuanto a darse cuenta, o una vez que te das cuenta, por lo que sea, Bruce Willis lo acepta, pero hay gente que no lo acepta. Hay un caso excepcional, totalmente excepcional, que lo comparto, pero evidentemente no para provocar miedo, porque es absolutamente excepcional. Hay gente que se queda pillada en el tránsito mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo pueden ser muchos años, pueden ser décadas, pueden ser siglos. En libre albedrío no termina el proceso, quieren seguir en conexión con este mundo. Y es un caso excepcional, pero cabe la posibilidad de que incluso vuelvan a la vida física reencarnados. Es decir, que se reencarnen no desde el plano de luz, que es lo normal, sino desde el propio tránsito, ante la incapacidad de aceptar que han desencarnado. Lo único que hay que tener en cuenta es que esta situación, que es bastante excepcional, sí conlleva algo, y es que ese ser desencarnado, que no ha podido pasar al plano de luz porque no ha aceptado que ha desencarnado, su estado de conciencia, por decirlo de algún modo, es muy denso. Es un estado de conciencia muy apegado a lo físico, muy apegado a lo material. Y con ese estado de conciencia se vuelve a encarnar, vuelve a nacer en otra vida física. Y estas personas
suelen ser personas que durante su vida física son personas con comportamientos muy egoicos, pero muy egoicos. Vamos, no estamos hablando del egoísta de la esquina, ¿no? Estamos hablando de personas con comportamientos egoicos y comportamientos violentos. Hoy, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, hay algunos expertos, algunos técnicos en psicología, que empiezan a percibir que los psicópatas, es decir, la gente que goza haciendo daño a otros, la gente que no tiene ninguna capacidad de empatía con otros seres humanos, el estado de conciencia es densísimo. Imaginaros a alguien que su capacidad de empatía es nula, su capacidad en ponerse en la situación de la otra persona es nula, tan nula que incluso le puede provocar gozo el dolor del otro, ¿no? Bueno, pues esos comportamientos que son comportamientos psicopáticos, hoy hay, insisto, psicólogos que empiezan a entenderlo desde la perspectiva de desencarnados que han encarnado desde el propio tránsito y que, por tanto, tienen un estado de conciencia muy denso. Quizás a eso se refiriera Jesús en ese pasaje del Evangelio donde habla de los muertos que entierran a sus muertos. Cuando ese chico se le acerca, narra los Evangelios, ¿no? Y le dice Jesús: Maestro, quiero seguirte. Y él le dice la famosa expresión esta de ven y sígueme. Y él le responde, el chico le responde: bueno, pues espérate que voy a enterrar a mi padre, que se acaba de morir. Y Jesús, que es el amor y la paz personificada, sin embargo le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es tremenda la contestación, pero quizá está dando alguna pista de que hay seres humanos que realmente están muertos, aunque estén vivos. Y están muertos porque en su estado de conciencia es tan denso, que es como si fueran zombies. No obstante, la evolución es la regla de la vida. Todo está en evolución. E incluso cuando se está en un estado tan denso, se puede evolucionar, incluso así. La evolución es más complicada, la evolución se hace más cuesta arriba, pero aún así es posible. Yo he leído algunos textos hablando de psicópatas donde se pone de manifiesto, por ejemplo, que a veces lo que produce la transformación de un psicópata, ¿sabéis lo que es? Algo tan simple como que se enamore de una persona. ¡Prac! Que aparezca alguien en su vida de la que se enamora. Eso hace que por primera vez se pongan en situación del otro. Por primera vez no solamente se vean a ellos, sino que vean al otro. Es solo una persona, es solamente ella o él. Normalmente los psicópatas son masculinos, no sé por qué. Ven solamente a ella, pero ya el hecho de ver a ella, de enamorarse de ella, de tener una mínima capacidad de empatía, aunque sea con relación a una persona, ya empieza el proceso. Ya arranca el proceso en el que poco a poco va percibiendo la vida de otra forma, no tan cerrada y no tan densa. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a ver, ya de alguna manera he contestado la pregunta y además he empezado a pensar que aparte de contactar con las personas en tránsito también lee los pensamientos. Mi pregunta era un poco esto, ¿no? Que en qué se basaba usted para saber que esos planos existen y cómo y sobre todo saber qué es lo que ocurre allí, ¿no? Sí, Pilar nos pregunta acerca de las fuentes que se pueden tener para compartir acerca de este tipo de cosas. En la calle, permitidme que utilice la expresión, en la calle, se suele decir, bueno, ¿quién puede hablar de la muerte? ¿Alguien ha venido allí para decirnos lo que pasa? Bueno, pues la respuesta es que sí. Claro. Sí. No lo digo por ti, Pilar, sino que es algo que me lo ha dicho mucha gente. Dice, bueno, pero ¿alguien viene del otro plano para contarte lo que pasa? Y la respuesta es sí. Pero mucha gente y de muchas maneras. Lo que pasa es que estamos tan cerrados, estamos tan en sota, caballo y rey de todos los días, de la vida física, de material, de todas las cosas que nos ocurren en el día a día, que no percibimos lo que otras personas perciben. Os pongo algunos ejemplos, algunas fuentes de las que yo, por ejemplo, he bebido a la hora de compartir lo que estoy compartiendo y a la hora de escribir el libro que he escrito. Os hablo de algunas fuentes. Primera fuente. Yo he tenido una experiencia cercana a la muerte.
yo la he vivido, yo sé lo que es eso. Y yo sé, porque lo he vivido, que eso no es fantasía. Cuando se hablan de experiencias cercanas a la muerte, hay psicólogos, hay médicos que dicen, no, eso son simplemente reacciones del cerebro, reacciones neuronales, que cuando se está en ese momento de fallecimiento provoca una especie de alucinaciones. Pero eso es simplemente una reacción psíquico-biológica, que no tiene que ver con que realmente tú estés en otro plano. Cuando yo viví la experiencia cercana a la muerte, durante ella tuve una especie de prueba del 9 de que eso no era una fantasía. Pero es que a partir de ese momento, que esto fue en noviembre del año 2010, a partir de ese momento que me empecé poco a poco a interesar por las experiencias cercanas a la muerte, que hasta ese momento no me habían importado un bledo, cuando empiezo a interesarme por ella me empiezo a encontrar con gente, tanto en manifestaciones en libros como gente que voy conociendo personalmente, que le pasa lo mismo que a mí. Es decir, le pasa que en la experiencia cercana a la muerte han vivido algo que no puede ser fruto de la imaginación, que es imposible que sea resultado de la imaginación, que es imposible que sea simplemente un juego de neuronas. En mi caso, no tengo ningún problema para compartirlo, lo he compartido muchas veces, en mi caso fue que yo de una forma rápida me di cuenta que había desencarnado, de hecho estaba mi cuerpo en la cama de la UCI y yo estaba empezando a elevarme sobre él. No sé cómo no me voy a dar cuenta, para mí fue elemental darme cuenta. Tu cuerpo está aquí y tú sigues vivo y estás aquí. Y estás viendo tu cuerpo agonizante ahí abajo. A continuación, lo acepté con mucha simplicidad. Para mí no fue nada, bueno, ha llegado el momento, yo qué sé, pues ya está. Antes o después tiene que llegar, ya ha llegado. Vi mi vida anterior y de forma instantánea y de forma íntegra, con la paz y la armonía que verla, os comentaba anteriormente, que conlleva, porque te das cuenta de que todo encaja, de que todo tiene su sitio, de que no ha habido errores. E inmediatamente vi que estaba acompañado. Y vi unas figuras de luz que estaban conmigo. Yo me veía como flotando en la habitación de la UCI y empecé a ver a unas figuras de luz. Figuras de luz que eran de luz, no eran físicas. Pero yo asocié con quien en la vida física habían sido mi padre y mi madre. Los asocié. Y diréis, bueno, ¿y tú por qué lo sabías? Es difícil de explicar, pero con el paso del tiempo se me ocurrió un ejemplo para explicarlo. Imaginar que vamos paseando por las calles de aquí de Alcoya a la 1:30, 2 de la tarde. Bueno, lo más normal es que de alguna casa salga un aroma de comida, porque se está preparando la comida en casa y esa comida, su aroma, sale hacia la calle por la ventana. Y tú te vas paseando por la calle, tú no estás viendo la cocina, pero te llega el aroma. Imaginaros, por ejemplo, que es el ejemplo que me gusta poner, un guiso de lentejas. En la casa están elaborando un guiso de lentejas y a ti que vas por la calle te llega el aroma. ¿Qué es lo que nos pasa? Que al llegarte el aroma de las lentejas, tú aquí ves lentejas. Las ves aquí. Estás imaginándote, estás viendo, no las estás viendo, pero las estás viendo. Al oler a lentejas, ves las lentejas. Bueno, pues con estas figuras de luz pasa algo semejante. Tú no ves a tu padre y a tu madre. Hay un aroma, hay una figura de luz, que es como si lanzaran un aroma, como le pasa a la lenteja, que tú asocias con lo que fueron tu padre y tu madre. Pero en mi caso en particular, esas figuras de luz no eran las únicas. Hubo más figuras de luz. Y entre ellas estaban otras figuras de luz que yo asocié con hermanos y hermanas de mi madre. Con los que, por cierto, yo no había tenido mucha relación en esta vida física, porque mi madre era la menor de muchos hermanos. Y cuando yo empecé ya a tener uso de razón y fui un adolescente, ya mis tíos y mis tías, la mayoría habían muerto. Yo tenía de ellos un recuerdo muy vago. Y sin embargo estaban allí. Y a mí me sorprendió la presencia de esa figura de luz que yo asocié con mis tíos y con mis tías. Me sorprendió. Y sobre todo me sorprendió muchísimo que había allí una figura de luz que yo asocié con una tía mía, que era la única hermana de mi madre que no estaba muerta. Mi tía María, que no había muerto y estaba allí. Y bueno,
me llamó la atención. Tampoco la interrogué, ¿tú qué haces aquí? Pero me tomé nota, por decirlo de alguna forma, me llamó la atención de que allí estaban mi tía Carmen, mi tía Pilar, mi tío Carlos, que estaban todos fallecidos, y entre mis tíos estaba mi tía María, que no había fallecido. Bien, mi experiencia cercana a la muerte duró un par de horas aproximadamente. Cuando yo ya salgo de ella, me recupero y puedo hablar, con la primera persona que hablo de esto, que fue María Jesús, le empiezo a decir, mira María Jesús, me ha pasado una cosa espectacular, y es que he vivido esto, he vivido aquello, me he visto fuera del cuerpo, estaba aquí, empiezo a contar todo lo que narro en un capítulo del libro, con todo detalle. Y claro, yo sí percibo que María Jesús me está escuchando, pero por dentro está diciendo, váyatela, el efecto que le ha hecho la medicación. Claro, tanta medicación, tantas pastillas, pasa esto, que se tienen alucinaciones. Pero llega este momento y le digo, oye, y me ha llamado la atención de que entre los desencarnados que estaban allí conmigo estaba mi tía María, que María Jesús la conocía de sobra, claro, faltaría más. Estaba mi tía María. Qué cosa más curiosa, que estuviera allí alguien que no está muerto. Y entonces cuando a María Jesús le cambia el semblante, claro, a ella se le cambia la cara. Porque yo había ingresado en el hospital en la UCI sobre las 12 y media de la mañana. Y mi periodo de experiencia cercana a la muerte fue entre las 4 y las 6 de la tarde. Y mi tía María, que aunque era muy mayor, estaba muy sana, se había desvanecido y había fallecido a las 2:15 de la tarde. Y claro, ahí no es posible que mi mente se lo imaginara. Si mi mente estuviera imaginando, yo hubiera visto a mis tíos como muchos, pero mi tía María no estaría ahí. Bueno, pues cuando después he compartido sobre experiencias cercanas a la muerte, mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte le ha pasado también algo como que si desde el otro plano dijeran, oye, no, aquí hay un dato para que te des cuenta que esto no es una fantasía, que esto no es una reacción de neuronas, que no sé qué, que no sé cuánto, que no, que esto es otra cosa. Con mi padre y con mi madre lo tenía antes, pero a partir de ese momento mi conexión es muy fuerte. Hombre, no es que esté todo el día hablando con ellos, no estoy obsesionado, pero mi conexión es muy fuerte con ellos. Y yo recuerdo que ya posteriormente, una vez que me recuperé, en una meditación de por la mañana, le pregunté a mi madre, ¿no? Digo, oye, qué cosa más curiosa lo que ha sucedido con María, ¿no? Y que estuviera en el momento en el que yo estuve contigo, en el momento de esta experiencia, estuviera María ahí. Y mi madre, allí deben de tener mucho sentido del humor, se lo deben pasar en grande. Mi madre, riéndose, me dice, jajaja, sí, yo es que estaba haciendo un 2x1. Dice, yo estaba haciendo un 2x1. Es decir, ella me estaba recibiendo a mí y con sus hermanos estaba recibiendo a su hermano. Porque su hermana era una persona que tuvo un novio hace muchísimos años, el novio falleció y ella nunca más tuvo una relación de pareja, nunca más. Ni tuvo relación de pareja, ni se casó, no tuvo hijos y de hecho sus seres queridos más cercanos eran sus hermanos, que es por lo que estaban allí recogiéndolo. Y mi madre efectivamente estaba haciendo un 2x1, estaba recogiéndome a mí y recogiendo a María, o recogiendo a María, que se había muerto un poquito antes que yo, y recogiéndome a mí. Estaba haciendo un 2x1. Hay una corporación norteamericana muy fuerte, que aquí en España se conoce también porque aquí hace estudios cuando hay campañas electorales, cuando hay elecciones, hace estudios demoscópicos, que se llaman sondeos electorales, para medios de comunicación, que es el Instituto Gallup. Pues bien, el Instituto Gallup, que es norteamericano, hace unos años publicó un estudio sobre experiencias cercanas a la muerte. Es decir, este fenómeno es tan masivo que esta corporación hizo un análisis de este fenómeno. Lo hizo solamente para Estados Unidos, pero es suficientemente representativo. Por ejemplo, puso de manifiesto que 5 millones de norteamericanos y norteamericanas han vivido experiencias cercanas a la muerte. 5 millones. Es verdad que la población norteamericana son 370 millones. 5 millones porcentualmente es un porcentaje pequeño. Oye, pero 5 millones, es que 5 millones es mucha gente. Es mucha gente aportando información. Es mucha gente como para decir, oye, aquí puede ser que esté pasando algo que desde la mente queremos no atender, pero que está sucediendo. Y el Instituto Gallup, sabiendo esto, y sabiendo además por sus estudios que eran 5 millones, hizo un estudio muy profundo, preguntando, encuestando a las personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte.
Y es muy llamativo, no me voy ahora a detener en los resultados del estudio, pero sí permitirme que saque un dato a colación. El 96% de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, el 96, es decir, de cada 100, 96 personas, la inmensa mayoría, recuerdan la experiencia como un recuerdo de gozo, de armonía, de alegría y de paz. Gozo, armonía, alegría y paz. Eso es lo que se vive en la denominada muerte. Gozo, alegría, armonía y paz. 96 de cada 100. Y 4 decían todo lo contrario. 4 decían que no, que fue una experiencia desagradable, llena de tensión, llena de sufrimiento. 4 de cada 100. Lo mismo esto tiene algo que ver con los que se quedan o no pillados en el tránsito. Lo mismo tiene algo que ver. Pero desde luego el número es espectacular. Que 96 de cada 100 lo vivan como una experiencia de gozo, yo creo que marca lo que es la experiencia mayoritaria. Y refuerza la idea de que a la muerte no hay que tener ningún tipo de miedo. Pues bien, las experiencias cercanas a la muerte son una fuente de información enorme. Y no hay que irse muy lejos. No hay que irse a Estados Unidos. En Sevilla, aquí al lado, hubo un doctor, el doctor Enrique Vila, que era el responsable de la UCI de Virgen del Rocío. Y Enrique Vila, en los años 90, todo este tipo de cosas le importaban un bledo, hablando mar y pronto. A ella y a su pareja, María Ángeles García, que también es personal sanitario, le importaba un bledo. Pero él en la UCI empezó a conocer gente que habían estado, dicho coloquialmente, con un pie en el otro barrio y que no morían finalmente. Y él, como médico, se encontraba con que muchos de estos pacientes, en la confianza que tenían hacia él como médico, le decían: oye, doctor, me ha pasado esto. Ellos sabían que habían estado con un pie en el otro barrio. Y dice: pues mientras que he estado me ha pasado esto. Y le empezaban a contar al doctor cosas muy raras, que se habían visto fuera del cuerpo, que habían visto a los seres queridos, que habían visto el túnel de luz. Y claro, la primera vez él no le dio importancia, esto son alucinaciones. Pero claro, cuando en febrero te lo cuenta una persona, pero en abril te lo cuenta otra, y en mayo te lo cuentan 2, y en julio te lo cuenta otro, y son personas de edades distintas, de sexos distintos, de estratos culturales distintos, y te empiezan a contar lo mismo, este doctor empezó a decir: oye, aquí algo pasa. Y tanto le interesó que no solo empezó a elaborar fichas con personas de aquí de Sevilla, sino que entró en contacto con hospitales, grandes hospitales de toda España. Y él, Enrique y María Ángeles visitaron a mucha gente que habían vivido experiencias cercanas a la muerte en toda España. Finalmente, en el año 2007 publicó un libro, Enrique, que tiene como título Más allá de la luz. Él murió poco después, curiosamente, él hizo el tránsito poco después. Y en ese libro recoge los casos, por decir así, más espectaculares de todo lo que él tuvo ocasión de conocer a lo largo de años y de años de indagación y de investigación médica. Y esto es una fuente de información que está ahí. Y que no vale despachar con diciendo: no, esto es fantasía, porque cuando tú estás en ese momento, la mente, las neuronas... No. Esto es un tema más serio. Y despacharlo de esa manera es no querer entrar en el asunto. Esto hay que hablar con la gente. Hay que sentarse con los que lo han vivido y mirarlo a los ojos y escucharlos. Y te das cuenta de que eso es real y de que ahí están pasando cosas que no pueden ser consecuencia de la simple imaginación. Y eso es una gran fuente. Otra gran fuente, ¿cuál es? Claro, también puede decir: eso son locuras. Claro, si todo lo tachamos de locura, no avanzamos nada. La otra gran fuente es la cantidad de seres humanos que tienen el don de ver a los desencarnados. Porque hay mucha gente. Yo estoy mirando aquí a vosotros y a vosotras, no quiero mirar a ningún sitio específico, pero yo sé que aquí hay gente que tienen ese don, que lo tienen innato, que lo tienen de nacimiento, ya está, lo tienen. ¿Y por qué unos sí y otros no? Pues yo qué sé, igual que otros cantan y otros no cantan, y otros tienen el don de no sé qué y el don de no sé cuánto. Eso es un don innato, una capacidad, una cualidad. Y hay mucha gente que lo tiene. Hay gente que lo tiene y no lo desarrolla, le da miedo, un poco como a Malcolm, el niño de la película al principio, pero hay personas que no, hay personas que teniendo el don lo están utilizando y están contactando con los que están en el tránsito y respetando el libre albedrío. Faltaría más, el libre albedrío hay que respetarlo siempre. A esos que están en tránsito le está diciendo: no, oye, darte cuenta que tú has desencarnado, acéptalo,
Al aceptarlo, mira a los lados, verás que estás acompañado, que no estás solo, pasa al túnel de luz, que lo único que te espera ahí es paz, que es armonía. Hombre, puede ser que el desencarnado, diga lo que le diga, por las razones que sean, no quiera dejar el estado de tránsito y no quiera pasar al túnel de luz. Y el mayor respeto, libre albedrío. Pero hay personas que tienen este don y que comparten lo que viven. Pero es que hay gente que esto lo vive cotidianamente. Hay grupos de personas que, entre comillas, ayudan a gente que están en el tránsito, que se dedican a eso. Igual que yo me dedico a dar charlas, hay gente que se dedican a eso porque es su don. E insisto, con el respeto máximo al libre albedrío, desarrollan ese don en comunicación con los desencarnados que están en el tránsito. Y nos dan mucha información de lo que hay allí, muchísima información. Y después, por último, siempre en la historia de la humanidad esto se ha sabido. Siempre. Y hay multitud de textos en todas las culturas. Yo he hablado del libro tibetano de los muertos, pero podía hablar del libro egipcio de los muertos y de muchos textos. Algunos, como el libro tibetano, vienen del siglo VIII. El libro egipcio de los muertos viene de mucho antes, que curiosamente cuando los lees están escritos hace muchos siglos, cosas que ahora una persona que acaba de salir de la UCI del Virgen del Rocío, que esos libros no lo han leído ni por la remota casualidad, ni tiene ni idea de su existencia, muchas de las cosas que cuenta son los que están escritos en esos libros. Y esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto simplemente de que las cosas son como son. Así que eso de que nadie ha venido para contárnoslo no es verdad, no es verdad. Mucha gente lo cuentan permanentemente. Mira. Independientemente de si tienes el don o no, ¿cómo se enciende el teléfono? Ajá. ¿Cómo se enciende el teléfono de conexión con el otro plano? Mirad, ahí yo me refería al teléfono cuando hablaba de que no solamente desde el tránsito se conecta con este plano, que ahí lo hacen con tensión, en zozobra, queriendo seguir interactuando con esto para no avanzar hacia el plano de luz. Pero es que en el plano de luz también se puede conectar con nosotros, lo comentaba antes, y se hace en paz, se hace con alegría, se hace con amor. Y lo que se percibe aquí es eso, esa alegría, esa paz y ese amor. ¿Qué hay que hacer para que ese teléfono al que yo hacía referencia lo tengamos encendido? Simplemente dar la posibilidad de que, permitidme la redundancia, dar la posibilidad de que sea posible. Dar la posibilidad de que sea posible. Nos han enseñado que no es posible. Es decir, desde que somos unos pequeñajos nos han dicho que esto son fantasías. Y de que esto no es posible, ¿vale? Yo no digo que nadie crea nada. Lo que os pido es simplemente que admitáis la posibilidad de que sea cierto que pueden conectar con nosotros. Ya que tanto nos han insistido de que no, oye, abrid la posibilidad de que sí. No que lo creáis, sino que a lo mejor pudiera ser que... Eso es encender el móvil. Es quitar, como si tuviéramos aquí una barrera que nos impide ver, y es quitarte la barrera. Permítete eso. Permítete el pensar que sea posible. Ya está. Y vive unos días, yo diría, iba a decir una semana, pero no creo que haga falta ni una semana, con esa posibilidad. Y también es muy importante, por favor, no hagáis eso egoístamente. Es decir, no hagáis esto como una práctica que al desencarnado se le pueda convertir en una cuerda. Hacerlo, si el desencarnado está en el plano de luz porque ha aceptado, nosotros aquí también tenemos que aceptarlo. Yo a las personas que aún no han aceptado la pérdida del ser querido le digo, espérate, aún no es momento, tienes que esperar. Y cuando lo hayas aceptado, entonces entramos en lo que antes decía, abre la posibilidad de que sea posible, pero cuando tú lo hayas aceptado, porque no se trata ni consciente ni inconscientemente de que al desencarnado tú le puedas transmitir la idea de que tú estás mal, que de alguna forma siga inconsciente. No, esto hay que hacerlo en una aceptación plena. El desencarnado que está en el plano de luz la tiene y tú aquí tienes que tenerla. Y cuando esa aceptación se produce, el teléfono suena. ¿Cómo suena? Como decía antes, de formas muy diversas, son muy diversas. A las personas que están más cerradas, he conocido muchos casos, es el tema de los olores. Sobre todo olores de rosas, olores de flores, que impregnan una habitación,
que impregnan el coche en el que vas en un momento determinado, el coche con el que iba normalmente con ese ser querido, en un momento determinado, sin saber el qué, sin saber el cómo, se impregna de un aroma enorme. Tan enorme que estás convencido que allí hay un ramo de ese tipo de flor. Y no hay nada, claro. Ni él en ese momento, ni tú lo has metido antes, pero algo, ese tipo de aroma. También esa presencia a la que hacía referencia, la sensación que a veces se puede tener de que te ponen una mano en el hombro, o de que hay alguien que está a tu vera, que hay algo, alguna presencia que está a tu vera. Y esa presencia lo que te transmite es un sentimiento de algo cálido, de algo cariñoso, de algo que está ahí para abrazarte, ¿no? Que te está... No, claro, no son palabras, no esperemos palabras. También las palabras son posibles, pero para eso yo diría que hace falta tener un don. Pero la forma más natural es siempre el tema de aromas, el tema de esa presencia de cariño, de esa presencia de abrazo y, por supuesto, el mundo de los sueños. Muy importante. Yo diría que esa es el gran terreno que desde el plano de luz tienen para conectar con nosotros, el mundo de los sueños. Tener sueños donde está ese ser querido. Y tú puedes pensar, vale, eso es solamente un sueño. Bueno, pues con tranquilidad, recapacítalo. Si fue solamente un sueño. Porque es verdad, faltaría más. Puede ser que solo sea un sueño. Pero no te lo tomes a la ligera. Abre la posibilidad de que sea algo más que un sueño. Y los desencarnados que están en el plano de luz utilizan mucho el mundo de los sueños para contactar con nosotros. Y ahí aparecen cosas que cuando tú te sientas contigo mismo, puedes discernir si no, esto fue una pura fantasía por el deseo que yo tengo de ver a esta persona, o no, realmente esto fue algo mucho más profundo, ¿no? Y eso se siente, eso se siente. Y entonces nuestra no aceptación es negativa para quienes se encarnan. Bueno, una forma de expresarlo, dificulta la conexión, sí. Cuando están en el tránsito, nuestra no aceptación es una de las cuerdas que lo atan. Y cuando están en el plano de luz, donde ya ellos sí lo han aceptado, dificulta la comunicación. Sí, sí. Es como si hubiera interferencia en la comunicación. Emilio, pedir ayuda a personas que supones que están ya en el plano de luz, ayuda, por favor, echaros una mano, tal. ¿Eso es bueno, es malo? Sí, pregunta Cristina si a desencarnados que están ya en el plano de luz, si el solicitarle que nos echen una mano, que nos ayuden, si eso es bueno, si es malo. Eso, Cristina, es lo natural. Es lo natural. Tenemos en la sociedad hay una especie de obsesión como de pedirle cosas al más allá. De hecho, permitirme que lo exprese tal como yo lo siento de corazón, no tenéis por qué compartir nada de lo que estoy yo diciendo aquí. Pero, por ejemplo, la vivencia y la experiencia que yo tengo de la divinidad no es algo que esté allí, sino que es algo que está aquí y que está en todo. Es una experiencia, es una vivencia, no es una creencia en un señor o lo que sea que anda por allí. Pero bueno, hay mucha gente que tiene esa creencia y le piden cosas. Y se le piden cosas a los santos, y se le piden cosas a las vírgenes, y se le piden cosas a multitud de, entre comillas, entidades o seres, ángeles, no sé qué, que están en ese otro plano. Bien, pues yo diría que eso es mucho menos normal, mucho menos natural, que tener esa conexión con nuestros seres queridos que han desencarnado. Lo normal, lo natural es tener esa conexión con nuestros seres queridos. Y efectivamente decirle, oye, lo estoy pasando mal. Y ellos desde aquí tienen perspectiva absoluta. Y eso no significa que vayan a venir aquí a hacer magia. No es eso. O sea, nadie espere que te hagan un talón al portador de 1 millón de euros, ¿no? Eso no lo hacen. Pero sí te dan compañía, sí te dan acompañamiento con A mayúscula. Acompañamiento con A mayúscula. Y ese acompañamiento es muy importante. No es que vayan a trastocar la situación que tú estás viviendo, porque no se dedican a eso, pero sí te dan acompañamiento. Sí te dan capacidad de entendimiento de que esa experiencia tan dura te está diciendo algo sobre tu vida y sobre ti, y que por tanto, más que rechazarla, lo que tienes que hacer es ver cómo la vives y qué es lo que te está diciendo sobre ti. Ese tipo de cosas es las que ayudan los que están en el otro plano. Y efectivamente, ellos no tienen el más mínimo problema. Tener en cuenta que
nuestra entidad real, aunque esto sea complicado para la mente, es que somos multidimensionales. Somos multidimensionales. Entonces no le estamos haciendo ninguna trastada, ni lo estamos poniendo en ningún compromiso, ni es algo raro, todo lo contrario. También entender, esto también es importante, que cuando se está en el plano de luz, se vive amor, mucho amor. Pero ese amor no es el de aquí. Ese amor no es el de aquí. El amor que vivimos aquí es una emoción, es un sentimiento. Allí se vive el amor, no como sentimiento, sino como experiencia. No como emoción, sino como experiencia. Aquí el amor que vivimos está muy interpretado a través del coche, a través de nuestro yo físico, mental y emocional, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Allí no hay coche. Allí está el conductor puro. Y allí el amor que se vive es amor, la experiencia de amor pura. Y es distinto de lo que aquí entendemos por amor. Esto ocurre sobre todo cuando me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente, mucho más que a mí, cuando, por ejemplo, alguna madre ha contactado con ella un ser querido de un hijo que había fallecido, entre comillas. Eso para la madre, evidentemente, es como un balón de oxígeno, ¿no? El ver que quien ha sido su hijo sigue vivo, que está bien, etcétera, etcétera. Pero a veces estas madres echan en falta de que cuando ella ha sentido la presencia de su hijo, lo que le salía de dentro es abrazarlo. Y que sin embargo, tal como ella veía al hijo, el hijo no tenía no se abrazaba a ella. Sí, que estaba lleno de amor y de paz, pero que no había ese sentimiento de abrazo, esa emoción de tirarse encima de ella, y que echaba en falta, ¿no?, esa efusividad, vamos a llamarla así. Y claro que esa efusividad es el mundo de las emociones, y allí no se tienen emociones. Allí la percepción del amor es distinta. Allí hay un sentimiento de amor que se basa en la unicidad, ¿no?, en que ya de hecho allí no hay una diferencia contigo, ya hay una sensación de unicidad, de que todos somos uno. No sé, a mí me gusta comentarlo por poner un símil que se pueda medio entender, y es que debido a la pediatría sabemos que cuando se nace, cuando habéis nacido vosotros y vosotras, cuando he nacido yo, en los primeros días, en las primeras semanas e incluso en los primeros meses de vida, el bebé no tiene sentimiento de yo. El bebé no se ve a él como algo. Un recién nacido no tiene sentimiento de yo. Y al no tener sentimiento de yo, todo es él. La cuna es él. El bebé está en la cuna y él no ve a la cuna como algo distinto de él, porque él no es él. Es una especie de paradoja, casi un trabalenguas, pero precisamente al no verse como él, todo es él. Porque él no se ve como algo, y al no verse como algo se ve como todo. Es una especie de paradoja, pero creo que se entiende. Entonces el sonajerito que le ponemos al bebé, el bebé no lo ve como un objeto distinto de él. Es más, cuando la mamá lo coge, por ejemplo, el bebé para darle el pecho y amamantarlo, el bebé no ve a la mamá como algo distinto de él. La mamá es él. ¿Por qué? Porque él no se ve como algo, y por tanto todo es él, incluido a la mamá. Si al bebé le preguntamos si ama a la mamá, el bebé no tiene ni idea de lo que le estamos preguntando. Imaginaros que con el bebé pudiéramos comunicarnos. ¿Tú amas a tu mamá? A mi mamá. ¿Cómo la va a amar? Si es que, ¿quién es mi mamá? Si todo soy yo, porque yo no soy nada, ¿no? El bebé no ama a su mamá. A la mamá le preguntamos si ama a su bebé y dice con locura, lo amo muchísimo. Vale, lo ama muchísimo, pero tú eres tú y el bebé es el bebé. Cuando terminas de amamantarlo, tú al bebé lo amas muchísimo, ¿quién lo va a poner en duda? Pero tú al bebé lo colocas en la cuna y el bebé es una cosa y tú eres otra. Hay mucho amor, pero tú eres tú y el bebé es el bebé. Sin embargo, el bebé que no es capaz de decir nada sobre el amor, porque simplemente lo vive, el bebé y la mamá son lo mismo. Para el bebé no hay separación, no hay división, no hay fragmentación entre la mamá y él. Todo es él. Bueno, pues esta percepción del amor o aproximada es lo que se tiene allí. Y por tanto no esperemos, en esa comunicación, no esperemos una efusividad de emociones que es propio de aquí. Aunque sin duda ninguna, entre comillas, nos echan una mano desde el acompañamiento y desde la colaboración para el discernimiento profundo de que cada experiencia que vivimos en la vida, todas, sean positivas o negativas a juicio de la mente, esas valoraciones son de la mente.
Lo cierto es que todo lo que vivimos lo estamos nosotros trayendo a nuestra vida y tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo, en clave del recuerdo de lo que somos, para que te vayas dando cuenta de que tú no eres el coche, que tú eres mucho más que el coche, que tú eres ese conductor que ha encarnado en este plano para vivenciar la experiencia humana y que encarnado en este plano para vivenciar la experiencia humana necesita un vehículo que le permita vivenciar la experiencia humana, y para eso tenemos este coche, pero que somos mucho más que el coche. Para eso continuamente estamos trayendo a nuestra vida experiencia, y el porqué y el para qué de esas experiencias es esa, y ellos desde el otro plano colaboran a esa comprensión. Dígame usted. Puede ser un sentimiento de que te acompañan esos seres queridos, que cuando piensas en ellos sientes como que te quieren mucho porque les gusta cómo has sido tú en la vida con ellos. Eso como ¿qué es? Porque comparte Concha con nosotros si en esta comunicación entre los que estamos en el plano físico encarnado y los desencarnados que están en el plano de luz, si puede haber una sensación de cariño, de amor, de ellos hacia nosotros, porque a ellos, entre comillas, les pueda gustar cómo nosotros hemos comportado, ¿no?, con relación a ellos en esta vida. Yo, Concha, no te lo sé contestar, pero mi percepción, lo que yo puedo compartir por lo que siento en el corazón, y es que ahí ya no se tienen esas perspectivas tan limitadas. No, si la limitación está en la persona que está en el coche. Vamos a ver, una persona está en el coche y siente cuando piensa en momentos determinados, en su madre o en sus hermanos o en su pareja o en lo que sea, siente como cariño, sin verlos, pero como cariño, porque a lo mejor en la vida no la valoraron como después, y entonces pues siente como esa acogida. En cualquier caso, sea desde aquí al plano de luz, sea desde el plano de luz aquí, lo que cualquier desencarnado en el plano de luz tiene conciencia, cuando volvemos a encarnar, esa conciencia puede ser que otra vez tenga turbulencias, pero se tiene una conciencia de que todo encaja. Es decir, no hay juicio de ningún tipo, no hay ningún tipo de valoración acerca de tu comportamiento, porque se sabe, pero se sabe en un discernimiento profundo. Esto no es un tema de fe, ya es que se sabe que cada persona, en cada momento de su vida, está haciendo lo que corresponde a su estado de conciencia y a su proceso conciencial y evolutivo. Y por tanto, cuando estamos aquí, el amor que se nos puede tener desde allí no tiene nada que ver con nuestro comportamiento, para nada. Ese amor es incondicional, es un amor que está por encima o por debajo, no lo sé, no tiene nada que ver en definitiva con este tipo de cosas. Esto a su vez puede servir a veces, o es a veces, una fuente de interferencias para que haya una comunicación con el plano de luz. Hay gente que está aquí y que cuando oye que puede haber una comunicación con los que están allí, con los que están en el plano de luz, pueden pensar, la mente dice, no, porque yo no me porté bien, porque yo no hice lo que debí, porque no sé qué, no sé cuánto, porque también eso hay que quitárselo de la cabeza. Allí ya se tiene una perspectiva totalmente distinta de las cosas. No es que haya ni siquiera perdón. Si queréis llamarlo perdón, pero es que ni siquiera hay perdón. Lo que hay es un amor completo. Y todo ese tipo de juicios, de valoraciones, de que si me comporté bien, que si me comporté mal, que si hice esto, que si hice aquello, que si cómo estará conmigo por tal cosa, cómo si estará conmigo por tal otra cosa, me valorará bien por lo que hice, me valorará mal por lo que no hice. Todo eso pertenece al mundo de la mente, al mundo del plano físico, y no tiene nada que ver con este juego, con el juego de lo real. A lo largo de las preguntas que te han hecho has hablado del pretránsito, del tránsito, y quizás va a ser interesante que nos contaras algo sobre el posttránsito. El posttránsito.
Sí, porque no hemos quedado a la puerta, ¿no? De la gloria. Bueno, pues con mucho gusto lo comparto. Porque efectivamente hemos hablado del momento del tránsito, el darte cuenta, el aceptarlo, las experiencias que se viven cuando no lo aceptas, no te das cuenta, cómo te quedas pillado, las cuerdas que te tiran a seguir en contacto con el mundo físico, o cuando te has dado cuenta y lo aceptas, lo que ves, tu vida física anterior, los seres de luz que vienen a acompañarte. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando pasas al plano de luz? Desde luego, en ese plano de luz hay circunstancias, hay experiencias que entran dentro de lo que a Concha le gusta llamar el misterio. Y que desde este plano no es que no podamos tener acceso a esa sabiduría, a ese saber, sino que es muy difícil de entender. Es decir, no es que no podamos tener acceso a todo lo que allí hay, sino simplemente que allí hay cosas, hay experiencias, hay, sí, vamos a llamarlo así, coloquialmente cosas, que desde aquí, a través de la mente o incluso a través del corazón, se hacen difíciles de entender. Eso se engloba dentro de lo que tradicionalmente se ha llamado, y a Concha en particular le gusta mucho hablar de ello, de el misterio. Y ese misterio hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Ahora bien, sabemos cosas, incluso que podemos entender desde aquí, y desde aquí sobre todo, sobre ese plano de luz. Y lo que sabemos fundamentalmente es que cuando llegamos a ese plano, en consciencia, en nuestro estado de consciencia, en libre albedrío, y por tanto una cosa u otra no es ni mejor ni peor, pero podemos vivir dos grandes tipos de experiencia. Es como si tuviéramos dos opciones conscienciales, y cada uno vive el que considera oportuno vivir, pero se abren como dos caminos. Un camino es el percibirte con una identidad, y otra opción consciencial es no percibirte con ningún tipo de identidad. La mayoritaria es la primera. La mayoría de los seres humanos desencarnados, cuando llegan al plano de luz, se ven con una identidad. Claro, no es una identidad física. Recordemos, estamos en el plano de luz. Si estás en el plano de luz es porque ya has hecho el tránsito, ya has pasado el río. Al hacer el tránsito te has dado cuenta que has desencarnado y lo has aceptado. Con lo cual ahora en el plano de luz no te vas a ver con una identidad física, porque eso significaría que no te has dado cuenta o que no aceptas. Si estás en el plano de luz ya no te ves con una identidad física, pero te puedes ver con algún tipo de identidad. Es lo que coloquialmente se denomina alma. Te puedes ver con una identidad álmica. Un alma que tiene su recorrido, un alma que tiene su vida, un alma que ha estado encarnado anteriormente en la vida humana, pero que ha tenido otras encarnaciones, e incluso esas encarnaciones pueden ser que no solamente hayan sido en el plano humano, sino en otros mundos, en otros planos, y ese alma tiene una especie de historia personal, no una persona física, pero sí en cuanto a que tiene, permitidme que lo diga así, su currículum experiencial. Por eso hay escuelas espirituales, algunas muy antiguas como los Rosacruces, que al alma la denominan alma-personalidad. No es la personalidad física, no es la personalidad a la que nos referimos aquí cuando decimos, uy, menganito qué personalidad tiene. No, es la personalidad entendida como la historia personal del alma. Las experiencias, las vivencias, la consciencia que como consecuencia de esas experiencias y esas vivencias el alma ha tenido en una vida física, en otra vida física, en otra vida física, y como consecuencia de eso también las experiencias que ese alma ha acordado vivir con otras almas, que es muy importante, porque cuando encarnamos en este plano venimos para vivir unas determinadas experiencias, pero también con mucha frecuencia encarnamos para vivir experiencias que están relacionadas con acuerdos que tenemos con otras almas. Es lo que a mí me gusta denominar los pactos de amor entre almas. Por ejemplo, es muy frecuente que personas que en una vida física tienen relaciones muy intensas, padres, hijos, parejas,
es muy común que eso se deba a que hay unos acuerdos, unos pactos de amor entre almas que están hechos en el plano de luz. Y cuando tú vuelves al plano de luz, te vuelves a ver como un alma, a esos seres queridos que ya han desencarnado también se identifican con almas y se vuelven a hacer acuerdos. Oye, pues en la vida anterior tú hiciste tal, ahora yo voy a volver y en lugar de ser tú mi padre yo voy a ser tu amigo, y en lugar de ser tú mi pareja ahora voy a ser tu hermano. Van cambiando los roles, pero van haciendo cosas conjuntamente para vivir experiencias que impulsen nuestro estado conciencial y evolutivo. Por ejemplo, en ese plano de luz es donde hay almas, por ejemplo, que acuerdan encarnar como hijos o hijas para desencarnar pronto. Eso se acuerda aquí. Diré, oye, ¿de verdad eso se puede acordar? Claro que sí. Cuando una madre, un padre, sobre todo era para las madres, que es una experiencia mucho más dura, cuando se pierden niños, niñas, en edad temprana, bebés, adolescentes, jóvenes, eso en muchas ocasiones, no digo siempre, pero en muchas ocasiones tiene como elemento profundo que aquí hay un pacto de amor. Diréis, sí, hombre, claro, que el pacto de amor con quien es el conductor de mi hijo va a ser que se muera enseguida. Yo lo que quiero es que no se muera. No, eso es lo que dices aquí, pero allí no es así. Allí lo que se ve con perspectiva es que cuando tu bebé, cuando tu hijo o hija adolescente, cuando tu hijo o hija joven hace el tránsito, esa madre queda destrozada. Es la primera sensación, claro. Un dolor tremendo. Pero hay muchos casos que, transcurrido el duelo, se va abriendo otra experiencia. Y la experiencia es que esa persona no solamente pasa con padres e hijos, pasa en muchos casos. Esa persona, debido a esa, entre comillas, pérdida, que no es tal, porque no hay pérdida, porque sigue viva, pero en fin, aquí como no nos damos cuenta, creemos que es una pérdida, impulsado por el dolor de esa pérdida, se empieza a preguntar cosas que nunca antes se había preguntado. Se empieza a plantear cosas que nunca antes se había planteado. Se empieza a acercar a gente que nunca antes se había acercado. Y va abriendo su ámbito experiencial. Y ese pacto se ha hecho aquí. Y se ha hecho aquí para que precisamente debido a esta vivencia, tú, en lugar de vivir una vida que sea sota, caballo y rey, ese golpe, un golpe en la mesa, ese golpe en la mesa, haga que tú reacciones y empieces a mirar cosas que de otra forma nunca hubieras mirado. Y este tipo de pactos se hacen aquí. Entonces, aquí te ves con una identidad. Esa identidad es de un alma que tiene su trayectoria, su alma, personalidad. Allí estás con otras dimensiones álmicas que también se están viendo con identidad. Con algunas has podido tener pactos y vuelves a encarnar para seguir viviendo experiencias que desarrollen tu historia personal o en desarrollo de otros nuevos pactos que haces allí con esas almas con las que vienes realizando pactos de amor. Y por esa razón vuelves a encarnar. Eso es verse como una identidad. Y junto con esa opción consciencial de verte con una identidad, hay otra opción conciencial. Con la mayoría de la gente que yo comparto, esta primera opción es la que le gusta. Por ejemplo, esa madre, esta opción es la que le gusta. La madre lo que ya que ha visto, ya sabe que su hijo está en el plano de luz, o quién fue su hijo. Esa madre lo que quiere es ir al plano de luz para que ahora no físicamente, sino álmicamente volver a tener una conexión con quien en su vida física fue su hijo. Esa madre eso es lo que quiere. O esa pareja, ¿no?, que quiere volverse a encontrar. Hay muchísimos seres humanos que eso es lo que quieren. Y en consciencia lo que van a vivir. Se ven con una identidad y también viven el reencuentro con otras dimensiones álmicas. La otra opción conciencial es para muchos seres humanos muy dura, pero bueno, como es el libre albedrío, tú puedes elegir la A o puedes elegir la B, pero la B también hay gente que la elige, y la B es que no haya ninguna sensación de identidad, ninguna sensación de identidad. La B, por llamarlo de alguna forma, es la experiencia que a mí me gusta llamar de la nadeidad, que es una palabra que no existe en el diccionario y que yo me he inventado, pero que me gusta mucho, porque mezcla la nada con la deidad con la nada. La nadeidad. ¿La nadeidad qué es? Nada.
¿Qué soy? Nada. Ya ni siquiera cabe esa pregunta de qué soy, ya ni siquiera cabe esa pregunta. Hay por ahí un libro de un monje benedictino que también hace zen, muy conocido, ya octogenario, que es Willy Jigger. El título del libro es La ola es el mar. La ola es el mar. Bien, la experiencia de nadidad es cuando tú ya no te ves como ola. Se acabó la ola. Pero aún ni física, ni álmica, ni espiritual, ya no hay ola, eres el océano. Punto. Esa es la experiencia de la Navidad. Es como lo del bebé, pero a lo bestia. Ya no eres nada. Claro, eso aterroriza. Hay muchas personas que dicen, por favor, nada. Eso sí, la experiencia de la Navidad abre la experiencia de la totalidad. Como ya no eres nada, eres todo. Como ya no eres ola, ¡plac!, eres océano. No sé si meterme ahí o no meterme ahí. ¿Hay más preguntas? Hay 2 preguntas. En cualquier caso, en libre albedrío, eso sí, pero cuando se está ahí, en ese punto culminante de la experiencia de Navidad, también se suele volver a encarnar. También se suele volver a encarnar. Y la encarnación, fijaros que cuando encarnas desde el tránsito, esos estados de conciencia tan densos a los que hacía referencia, desde el tránsito encarnas porque tienes un apego enorme al mundo físico. Desde el plano de luz vuelves a encarnar para seguir tu historia personal como alma y tus pactos de amor con otras almas, para vivir experiencias. Bien, cuando estás ya en medio de la experiencia de la Navidad, ahí no encarnas para vivir experiencias, porque ya no tienes ninguna experiencia que vivir. Como ya no te ves con ningún tipo de alma personalidad, ya no hay ninguna experiencia que desarrollar. Y en ese caso, si encarnas, lo haces solamente por amor. Solamente por amor. Son seres humanos que están aquí y que han vuelto a encarnar y que lo que hacen es acompañar. Punto. Acompañar amorosamente. No porque tengan que vivir ninguna experiencia, que no tienen ninguna necesidad. Y lo que hacen es acompañar. En el ámbito oriental a esto se le llaman los bodhisattvas. En el budismo se le llaman los bodhisattvas. Y en el ámbito occidental hay una corriente espiritual, la mayoritariamente conocida por nosotros, que es la corriente cristiana, que habla de ellos. Son los que en el Apocalipsis se citan como los 144.000. Hay una figura de los 144.000 que son seres humanos, entre comillas, que su Cristo interior, su ser interior, su divinidad, la tienen presente en la vida cotidiana. Y claro, esos seres están aquí solamente por acompañamiento, no están porque tengan que vivir experiencia. Quedan 2 preguntas, atendemos a las 2, ya concluimos. María José, Cristina te cede el puesto. Yo quería preguntarte, cuando fallece alguna persona querida tuya y ha fallecido ya muy mayor, y de alguna manera se te presenta joven, ¿qué significado tiene? Ninguno. Vamos a ver, compartía que cuando tenemos conexión con seres desencarnados que están en el plano de luz, ahí no hay físico ninguno. Y hablaba de el ejemplo de las lentejas. Vamos a suponer que tú y yo vamos paseando por aquí, por Andalcoya, y que efectivamente sucede esto. Ahora cuando salgamos, ya es un poquito tarde para que estén guisando las lentejas. Vamos a suponer, no sabemos, vamos a suponer que de algún bar, de algún sitio, llegue el aroma de lentejas. Es posible que al llegar el aroma de lentejas tú y yo pensemos en lentejas, pero estoy convencido que las lentejas que vas a ver tú no son las mismas que las que veo yo. Van a ser lentejas distintas. Yo las voy a ver de una forma determinada y tú la vas a ver de otra forma determinada. Entonces, cuando tenemos y sentimos esa presencia, la forma de verla depende no de ellos, depende de nosotros, por distintas razones. A lo mejor tú, una persona muy mayor, entre comillas, que ha fallecido, entre comillas, muy mayor, al sentirla, la sientes con mucha fuerza. La sientes juvenil, para entenderlo. Y entonces tú, sin darte ni cuenta, en lugar de ponerle la fisonomía de la persona mayor, que fue la última versión de ese coche, del coche que utilizó, la última versión que conociste, le das una forma
de cuando era más joven. Te la imaginas más joven. Es siempre lo que te produce a ti ese aroma, lo que te produce a ti esa presencia. Pero no tiene más significado. ¿Yo? Sí. Voy con el tema alma, Emilio. ¿Es posible, y hablo de esta vida, es posible que en una persona donde el sufrimiento sea tan grande, su alma se retire? Decía en la pregunta Armando, comentaba, hemos hablado del tránsito, vamos a hablar del post-tránsito. Ha quedado en el cajón para otra ocasión hablar del pretránsito. No hemos hablado del pretránsito. Y la pregunta que formula Cristina tiene que ver con el pretránsito. Y tiene que ver exactamente cuándo el conductor sale del coche. ¿Cuándo? Bien, primero y fundamental. Pero no, aunque no se vaya a morir. Aunque no se vaya a morir. Bien. Bueno, pues lo meto también, sigo con el hilo y lo meto también ahí. Tenemos que ser conscientes de que el conductor, ¿me entendéis con el símil del conductor y el coche, verdad? Que el conductor sale del coche antes que el coche se pare. Eso tenemos que estar muy tranquilos. Nadie tiene, por tanto, nadie vive la experiencia de la muerte. La experiencia del estertor de la muerte, nadie la vive. Nadie. En mi vida física anterior, yo era un jovencito de 17 años cuando muero. Y muero en la Guerra Civil Española, al poco de empezar, la Guerra Civil, creo, en pleno verano. Y yo no sé de qué bando era, la verdad. Creo que no era de ningún bando, de hecho, por la edad que tenía. Y lo que yo me he visto a mí mismo es con un pantalón negro y una blusa blanca, con una soga, en una guita, en cadena, con otras personas que nos sacan del pueblo para ejecutarnos. Un pueblo que creo, eso no estoy muy seguro, pero creo que estaba en el sur de Extremadura. Y nos sacan del pueblo para ejecutarnos. Y tienen la diferencia con nosotros de que en lugar de fusilarnos lo que hacen es darle un tiro en la cabeza a cada uno. Que una muerte más rápida. Y de hecho, a mí me fuerzan a arrodillarme y me ponen la pistola aquí en la cabeza para darme el tiro. Yo soy consciente, porque eso lo he vivido, de que antes que el gatillo dispare yo salgo. Yo ya cuando se produce la ejecución, cuando se produce el disparo, yo ya no estoy en mi cuerpo. Yo veo, como si fuera una película, lo que me está ocurriendo desde arriba. Por cierto, el otro día, ahora como hace ya unos años que estoy rapado, tengo una mancha de nacimiento aquí, que yo no me veo, pero claro, la gente sí me ve. Y hay una persona que me dice, oye, qué curioso, tiene aquí una mancha de nacimiento, ¿tú sabes eso a lo que se debe? Digo, pues no tengo ni idea. Dice, eso se debe de que en la vida anterior han muerto de un tiro. Digo, mira, pues efectivamente, yo en mi vida anterior morí de un tiro. No sabía que esto podía ser una reminiscencia de haber muerto en mi vida anterior de un disparo. Y efectivamente es que me dispararon por atrás. Y yo tengo exactamente aquí la marca de lo que pudo ser la bala. Pero en cualquier caso, más allá de la experiencia personal, desencarnamos antes de morir. Esto es muy importante. Es más, podemos desencarnar, entre comillas, bastante antes de morir. Hay momentos, por ejemplo, sobre todo con la medicina moderna, donde una persona está muerta, pero no termina de morirse, porque la sedan, porque le dan tratamiento médico que no termina de morirse. Bueno, pues lo que queda ahí es el cuerpo. Ya no está, ya se ha ido. Por tanto, esto es muy importante porque cuando estamos con moribundos, lo que tengamos que compartir con ellos no esperemos al final. No esperemos al final. Porque hay gente que está esperando al último momento. No. Es verdad que después te puedes comunicar con ellos, como hemos comentado. Pero si quieres decirle algo aquí y ahora, no esperes a que esa persona esté ya casi en la expiración, porque puede darse el caso de que simplemente no esté. En estado de sedación, en estado de coma irreversible, ya no estamos. Nadie se queda preso, nadie se queda prisionero de su cuerpo. Nadie. Salimos. En los estados de coma reversible es distinto. Los estados de coma que no son terminales, sino que son reversibles, es distinto. Ahí se sale del cuerpo, pero no para hacer el tránsito. En los estados de coma reversible salimos del cuerpo. Pero claro, no transitamos, porque no te vas a morir, estás simplemente en coma. Bueno, ahí tampoco estamos en el cuerpo. Hay cantidad de experiencias, muchísimas,
de gente que estando en coma han pasado, por ejemplo, 3 semanas en coma y cuando vuelven le dice la familia y el doctor en el hospital, que están hospitalizados: ¿ha estado usted o has estado tú 3 semanas en coma? Y te dice la persona: anda ya, tonterías dice, yo no estoy en coma, yo estoy todo el tiempo aquí. No, eso está trastornado, de verdad, ha estado 3 semanas en coma. Y esa persona te empieza a contar cosas, claro. Y te empieza a contar, por ejemplo, en la habitación misma en la que está, que es muy común que sean de 2 personas, ¿no? Y en las habitaciones de la sala, del pasillo, te empieza a decir: pero si aquí estuvo menganito con el que yo he hablado, menganita, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, entre las personas que empiezan a narrarte, resulta que hay gente que entraron después de que tú estuvieras en coma y se han ido antes de que tú volvieras del coma, con lo cual no has podido conocerlo. Pero sin embargo saben cómo se llama, de dónde vienen, su familia, porque tú has estado hablando con ellos, has estado fuera de tu cuerpo. Pero esto es distinto al tránsito, claro, esto es salir del cuerpo para estar en este plano físico. En el caso de la denominada muerte, salimos del cuerpo antes de que se produzca la muerte, y esta salida puede ser incluso con una antelación significativa. En cuanto a lo que plantea Cristina, sin hablar ya en términos de muerte, sino de sufrimiento, ¿puede ser que abandonemos el cuerpo físico por ese sufrimiento? Yo, Cristina, tengo ahí 2 cosas que aportar. Una es lo que han compartido conmigo gente que ha sufrido mucho. Nos estoy recordando, por ejemplo, a Ángela, que es una madre que perdió una hija y que quedó destrozada. Mira por dónde después eso le cambió su vida. Hizo que ella y su marido, Manolo, junto con otros padres, montaran una asociación que se llama Alma y Vida, que hoy tiene más de 200 miembros y que atienden ahí a padres y madres, fundamentalmente, que han perdido hijos, y hacen una labor extraordinaria. Con el paso del tiempo, Ángel escribió un libro sobre el proceso que ella vivió con el fallecimiento de su hija y con el post-fallecimiento de su hija. Y nunca se me olvidará que el libro tiene al principio, en la portada, tiene arriba como una especie de lema, que ella me decía que ha sido su gran experiencia, y es: nadie sufre más de lo que puede aguantar. Nadie sufre más de lo que puede aguantar. Y a mí eso me caló. Y eso, cuando Ángela lo compartió conmigo, cuando después lo leí en su libro, me caló. Nadie sufre más de lo que puede aguantar. No obstante, como segundo elemento, si en el plano físico sucede, ¿por qué no va a pasar en el plano consciencial? Me refiero al hecho de que sabéis que cuando se tiene mucho dolor físico, ya no hablamos de sufrimiento, que es una cosa distinta, ya hablamos de dolor físico. Yo que sé, te da un golpe, tienes un accidente, algo que te da mucho dolor, un infarto que sea muy fuerte, cuando tienes mucho dolor físico te desmayas. Si eso sucede en el plano físico, ¿por qué no va a pasar consciencialmente? Es decir, ¿por qué en el momento de ese enorme sufrimiento tú no tienes una especie de desmayo en consciencia? Pero claro, entendiendo, Cristina, que sería eso como una especie de desmayo, ¿sí? Después vuelves otra vez en sí, ¿no? Yo creo que podríamos, con ambos componentes, la experiencia física del desmayo y este lema que a mí me enseñó Ángela y que de verdad que resuena en mi interior, de que nadie sufre más de lo que puede aguantar, sería una forma de abordar lo que has planteado. Muy bien. Llevamos 1 hora y 35 minutos. Si no hay ninguna otra pregunta, José María, ya sé la última, la de José María. Vamos a ver, una persona que tiene la capacidad o el don de comunicarse, puede hacerlo con una persona, cuando se abandona el cuerpo, pero hay perspectivas de regreso, puede verla también, puede sentirla como si hubiese transitado realmente, aunque después regrese. Pues mira, te tengo que decir que sí, pero porque además es que fue la semana pasada. Yo me he encontrado con mucha gente, pero con mucha, que me han compartido sentir la presencia de alguien que estaba hospitalizado. Y al sentir esa presencia, darse cuenta de si he sentido esa presencia de este amigo mío que está hospitalizado, es que ha desencarnado. Y efectivamente, llamar por teléfono, preguntar, y efectivamente había desencarnado. Minutos, horas antes, ha desencarnado. Y esta persona había sentido esa presencia.
Pero la semana pasada tuve la oportunidad de compartir con alguien que esto le he vivido a las afueras de Valme, y la había vivido con un desencarnado. Ese desencarnado, cuando esta persona, una persona consciente, cuando siente su presencia, dice, ya está, ha fallecido. Y bueno, hay una especie como él lo sintió como una especie de despedida, pero el caso es que entra en el hospital. Y al entrar en el hospital, lo que le dicen es que esa persona, entra al hospital. Transcurrieron 3/4 de hora aproximadamente. Cuando esa persona ya va a la habitación, etcétera, etcétera, esa persona no estaba muerta. Pero lo que sí le dice el médico es que había estado no sé cuánto tiempo clínicamente muerto. O sea que ahí puede haber un poco de todo. O sea que es perfectamente posible lo que tú has comentado, que el contacto se produzca también en la experiencia cercana a la muerte, no solamente cuando es una muerte definitiva. Pues nada, ha sido un placer compartir con vosotros y muchas gracias por vuestra atención.